Hola, soy el ingeniero Carlos Alberto Collante Santisteban, docente del área de física del Colegio Peruano Español. Y hoy comienza tu camino del colegio a la universidad. Física es una ciencia natural que estudia las propiedades de la materia y las leyes que modifican su estado sin cambiar su naturaleza. Para poder estudiar la física tenemos que estudiar lo que es una magnitud. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello que se puede medir, todo aquello susceptible a ser medido. Y dentro de su clasificación tenemos, por su origen, en fundamentales y derivadas, y por su naturaleza, en escalares, en vectoriales y tensoriales. Sabemos que para reconocer una magnitud escalar solamente tenemos que conocer su módulo. Para reconocer una magnitud vectorial tenemos que reconocer su módulo, su dirección y su sentido. Y dentro de lo que es el primer capítulo también tenemos que estudiar lo que son los sistemas de unidades. El sistema de unidades actualmente que utilizamos a nivel internacional, su nombre mismo lo dice, es el sistema internacional, compuesto por 7 magnitudes fundamentales y 2 auxiliares. Dentro de las magnitudes fundamentales tenemos a la longitud, a la masa, al tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Y dentro de las magnitudes auxiliares tenemos al ángulo sólido y al ángulo plano. El ángulo sólido medido en estereoradianes y el ángulo plano medido en radianes. En el sistema técnico tenemos 3 magnitudes fundamentales, que es la longitud, la fuerza y el tiempo. Dentro del sistema absoluto tenemos la longitud, la masa, el tiempo y la carga eléctrica. El análisis dimensional es una expresión matemática que nos permite observar lo que son las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales. Sus objetivos del análisis dimensional son 2. Verifica la validez o la falsedad de una ecuación física. Y lo que es, obtiene también fórmulas empíricas. Y dentro de sus propiedades, el principio fundamental es el principio de la homogeneidad. El principio de la homogeneidad, si tenemos por decir una expresión matemática, A es igual a B más C menos D, en análisis dimensional podemos decir lo siguiente: la ecuación dimensional de A es igual a la ecuación dimensional de B. En lugar del más colocamos el igual a la ecuación dimensional de C. En lugar del menos colocamos el igual, ecuación dimensional de D. Continuando con las propiedades del análisis dimensional. Cantidad dimensional. Ejemplo, un valor 200, su ecuación dimensional es la unidad. Una constante numérica o matemática, pi, su ecuación dimensional, la unidad. Una expresión logarítmica, su ecuación dimensional, la unidad. Una razón trigonométrica, su ecuación dimensional, la unidad. Cuando yo digo ecuación dimensional, abro y cierro corchetes. En lo que es magnitudes físicas en el exponente, la ecuación dimensional de todo exponente considerado un número es igual a ¿quién? A la unidad. Pero acá tenemos que diferenciar lo siguiente. Por decir un ejemplo, a elevado a la razón trigonométrica coseno de 60. El coseno de 60, como va solito, entonces vamos a tomar su valor. ¿Cuál es su valor? Un medio. Entonces aquí me saldría a elevado a la 1 medio, que es muy diferente a decir a multiplicado por la razón trigonométrica del coseno de 60. La ecuación dimensional del coseno de 60 acá es 1. Lo multiplico por a y me queda solamente a. Seguimos. Vector. ¿Qué cosa es un vector? Es un segmento de recta orientado. Cuando decimos segmento, se puede medir. ¿Cuáles son sus elementos? Sus elementos son módulo, dirección y sentido. La notación se denota siempre con unas letras y en la parte superior con una flechita. Dentro de los tipos de vectores, nosotros a medida que avanzamos vamos a explicar los tipos de vectores. Tenemos en este caso vectores iguales, tenemos vectores concurrentes, tenemos vectores paralelos, tenemos vectores ortogonales y así vamos a tener que diferenciar uno de otros vectores, ¿sí? Tenemos vectores opuestos, tenemos vectores coplanares, tenemos vectores fijos,
tenemos vectores deslizantes. Y dentro de las operaciones con vectores vamos a tener que utilizar métodos. Dentro de esos métodos tenemos los métodos gráficos y los métodos analíticos. Dentro de los métodos gráficos tenemos que diferenciar y tener bien claro lo que es un método del triángulo, un método del paralelogramo y un método del polígono. ¿Sí? El más representado por su estructura geométrica es el paralelogramo. Dentro de los métodos analíticos tenemos la ley de coseno y la ley de senos.